Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un documento de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, nada más y nada menos que del año 2022, tiene casi 3 años el dichoso documento, donde se menciona la alianza que existe entre el Vaticano y la agenda globalista que impulsaba el gobierno de Joe Biden, y cómo además en esa alianza media, podía ser menos si había que soltar dinero, la USA. Y claro, pues ya está claro por qué el Papa Francisco dijo esa salvajada de que vacunarse era un acto de amor. Sí, de amor a la muerte, porque el vacunarse lo ha pagado millones de personas de la manera más trágica, incluida la de irse al otro mundo. ¿Por qué el Papa Francisco es tan tolerante con los homosexuales? Hay infinidad de diócesis e infinidad de parroquias católicas en todo el mundo donde ya se celebran las uniones homosexuales pues prácticamente como si fueran bodas. ¿Por qué el Papa lanza la inmensa mentira, la grandísima estafa del cambio climático? ¿O por qué en un momento determinado colabora con una política sanitaria como la que impulsaba la administración Biden, que pasa pues por esas vacunas que son un acto de amor? Por supuesto, todo esto sin dejar aparte la inmigración ilegal, que es uno de los grandes negocios de la Iglesia Católica, un negocio impresionante, ha sido estudiado con cierta profundidad aquí en Estados Unidos, sería interesante estudiarlo en un país como España o en el conjunto de la Unión Europea, pero que convierten al Vaticano en una de las piezas fundamentales del avance de la agenda globalista. Luego los pobres infelices que creen lo que les dicen desde el Vaticano, aunque hoy sea negro, mañana sea blanco y pasado sea color lila, pues no se enteran o no se quieren enterar. O te dicen, no es verdad que defiendan la agenda globalista cuando son uno de los protagonistas más indudables, o te dicen, bueno, pero la agenda globalista es un win-win. Yo recuerdo a una pobre infeliz, una hispanoamericana católica o católica hispanoamericana, que negaba que efectivamente el Vaticano apoyara la Agenda 2030, y cuando ya le presentaron documentos donde era expreso, dijo, bueno, de todas formas es un win-win. Y es para decir, sí, un win-win para los que reciben dinero de la USAID, por ejemplo, como el Vaticano y organizaciones católicas. Para el resto del mundo es un lose-lose, vamos, es perder. Pero esta es la realidad, y el documento da mucha tristeza porque al mismo tiempo da la sensación de que efectivamente la Iglesia Católica es un soft power, es un poder suave, tiene muchos miembros, por lo tanto nos viene de maravilla la manera en que se ha sumado a nuestra agenda globalista, aunque siga siendo un Estado teocrático y patriarcal, pero al mismo tiempo de ahí como la deducción de hay 1.000 millones de personas, quizá más en este planeta, que son tontos de capirote, que cualquier cosa que les digan desde el Vaticano se la creen, que hoy les dicen blanco y mañana negro y dicen amén y siguen para adelante, que los están apuñalando por la espalda porque ellos se enfrentan con la agenda globalista y el Vaticano la apoya, y los muy tontos no se dan cuenta. Es terrible el panorama que surge de la lectura de ese documento del año 2022. Hay que decir que, gracias a Dios, ese juicio no se puede aplicar a todos los católicos. Hay católicos que piensan. Hay católicos que se dan cuenta de que el Vaticano está en el lado del mal, en el lado de la agenda globalista. Hay católicos que sufren enormemente por ese desgarro y esa esquizofrenia moral, no cabe la menor duda. Pero en términos generales, la visión que emana de ese documento de la Embajada de Estados Unidos ante el Vaticano es que los católicos no son gente de principios. Los católicos son gente sin cerebro, que obedece lo que le dice el Vaticano y que no se lo cuestiona. Y que son tan profundamente estúpidos
tan increíblemente necios que resulta que el Vaticano les dice todo lo contrario de lo que ha enseñado durante los años que ellos han vivido en este mundo y no se enteran y obedecen igual. Es terrorífico, porque eso es el panorama de una secta. Insistimos, es un juicio que no es justo, porque no se puede aplicar a todos los católicos, esa es la realidad, pero no cabe la menor duda de que a millones y millones y millones y más millones ya lo creo que se les aplica. Y en el caso de los hispanoamericanos es todavía más triste, porque implica aceptar una agenda que va directamente en contra de sus intereses nacionales. No hablo ya de las cuestiones morales, que eso es obvio. Y el Vaticano lo hace precisamente en alianza con una nación que no es ni de lejos mayoritariamente católica y que esperemos que no lo sea jamás por su bienestar, que es los Estados Unidos, en contra de naciones que por el contrario sí que hasta el día de hoy son mayoritariamente católicas. Es algo verdaderamente de impresión, esa es la realidad, pero bueno, esto para cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica no es una sorpresa. Y para los que no la conozcan, que lo vayan viendo, porque aquí está claro quiénes están del lado del bien y quiénes están del lado del mal, y el Vaticano está en el lado del mal, pero vamos, hasta las cejas, o más arriba incluso. En fin, de eso hablábamos en el editorial, pero tenemos que ir ya a nuestro boletín informativo y empezamos, como siempre, con el segmento dedicado a España. Segmento que empezamos hoy mal, porque resulta que a lo largo del año pasado, del año 2024, todos los delitos graves han subido en España. Esto es algo verdaderamente tremendo. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, y hay un Ministerio de Igualdad y todo este tipo de zarandajas y una serie de leyes inconstitucionales contrarias al hombre, etcétera, los delitos contra la libertad sexual el año pasado crecieron un 5,7% en España. En el caso, además, de las agresiones sexuales con penetración, crecieron un 6,7%. No está mal, ¿eh? No está mal, teniendo en cuenta el dinero que se gasta el gobierno, miles de millones de euros en su supuesta política de igualdad, de feminismo y demás pamemas. Bueno, pues hay un crecimiento de los delitos contra la libertad sexual. También han crecido los homicidios dolosos y los asesinatos, nada más y nada menos que un 4,5%. Y lo mismo se puede decir de los delitos de lesiones y de riña tumultuaria, que subieron nada más que un 8,3%. Es algo verdaderamente tremendo. El gobierno esto intenta camuflarlo, maquillarlo, esconderlo, juntando todos los delitos y sumándolos, como si fuera igual que te violen que te violen el bolso, como si fuera igual que te quiten la cartera que te asesinen. La realidad es que los peores delitos, los delitos de agresión sexual y los delitos contra la vida y la integridad de las personas han subido, y han subido además de una manera pavorosa. No solamente eso. Esta subida, que es una subida que se ha dado en toda España, tiene como centro más purulento y peligroso Cataluña. Es algo terrible. Pero de los 7 municipios de toda España con mayor índice de criminalidad, 5 de 7 están en Cataluña. Es verdaderamente de campeonato. En algún caso es para echarse a temblar. En el Prat de Llobregat, por ejemplo, que está a la cabeza, resulta que hay 5 veces más delitos, una tasa de delitos 5 veces superior a la media de toda España. Es para echarse a temblar, verdaderamente para echarse a temblar. Claro, no es extraño que como más del 50% de los presos que hay en cárceles catalanas son de origen extranjero, sobre todo norteafricanos, pues el tema de la inmigración esté obligando, lo contamos ayer, a los nacionalistas catalanes a intentar que no siga llegando gente de África. Pero si fuisteis vosotros, sobrutos, los que os empeñasteis en eso, porque los marroquíes y los argelinos no hablaban español y así tendrían que hablar catalán.
bueno, pues no sabemos si han terminado hablando catalán, pero que asesinan y violan y desde luego han elevado muchísimo la tasa de criminalidad en Cataluña, de eso no hay la menor duda. Determinadas estupideces, y el nacionalismo en la mayoría de los casos es una especie de enfermedad mental, determinadas estupideces efectivamente al final tienen estas consecuencias. En fin, analizamos estos temas y otros que les afectan, y vaya si les afectan, como si les dieran con una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buena tarde, César. Muy buenas a todos. España da cuesta abajo no solo en lo económico. La degradación moral socialista llega a todos los ámbitos, como se reflejan los datos de criminalidad del año pasado que acabamos de conocer. Los delitos contra la libertad sexual en España experimentaron un incremento del 5,7% en 2024, alcanzando un total de 21.159 casos registrados, o sea, los denunciados. De estos, 5.205 correspondieron a agresiones con penetración, lo que representa un aumento, atención, del 6,7% en comparación con el año anterior, mientras que 15.953 fueron otros tipos de delitos contra la libertad sexual. Suben todos los delitos graves. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados aumentaron en un 4,5% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria se incrementaron en un 8,3%. Este incremento significativo prueba que las políticas de igualdad del gobierno de Pedro Sánchez no obtienen los resultados esperados, que yo no sé ni siquiera si ellos los llegan a esperar o solamente quieren gastar en los chiringuitos en teoría destinados a este fin. Desde su llegada al poder, el Ejecutivo ha destinado nada menos que 2.673 millones de euros a esta materia. En los años 2018, 2019 y 2020 la inversión fue de 181 millones de euros, aumentando considerablemente en 2021 hasta alcanzar los 459 millones. En 2022 la cifra ascendió a 525 millones y en 2023 y 2024 se elevó nuevamente hasta los 573 millones de euros. Para nada, ya que a pesar de esta inversión creciente, el número de víctimas de violencia de género y de delitos sexuales sigue aumentando. Estos datos se publicaron además el mismo día en que Pedro Sánchez celebraba el aniversario de la ley contra la violencia de género, esa ley siniestra e inconstitucional aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa ocasión, el presidente además presumía de que España cuenta con el mejor sistema del mundo para la protección de las víctimas de violencia machista y destacaba al país como un referente en igualdad. Es tan mentira esto que dice Pedro Sánchez, y se lo digo yo, que conozco casos cercanos muy bien. Diversas voces denuncian, de hecho, que el gobierno intenta diluir el impacto de estas malas cifras de criminalidad combinándolas con otros delitos, como los hurtos, que eso sí han disminuido, con el objetivo de presentar un balance general negativo de criminalidad, es decir, que parezca que bajan los crímenes, cosa que es radicalmente falsa. Así lo exponía la asociación Una Policía para el Siglo XXI, que sostiene que la realidad que se vive en las calles no se corresponde con los datos reportados por el Ministerio de Interior en su informe de criminalidad de 2024. Mientras el gobierno insiste en que su lucha contra la llamada violencia de género, mal llamada, es prioritaria y requiere la colaboración, decía Sánchez en ese acto, de todas las administraciones, el sistema judicial y la sociedad civil. Cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia representa una derrota de nuestra democracia, aseguraba Sánchez, defendiendo el compromiso del Estado con la erradicación de esta problemática. Por cierto, que 5 de los 7 municipios con mayor índice de criminalidad en España se encuentran en Cataluña, según ese mismo informe del Ministerio del Interior. Esta situación no es nueva en absoluto. Ya en 2022 Barcelona se posicionó como la ciudad europea con la mayor tasa de robos por habitante, según datos de Eurostat, que no es ninguna broma. Los municipios con mayor criminalidad son el Prat de Llobregat, que está en Barcelona, Adegen, que está en Santa Cruz de Tenerife, Salou, que está en Tarragona, Sant Josep de sa Talaia, en Baleares, la propia Barcelona, Sitges, también en Barcelona, y San Adrián de Besós, en Barcelona también. Es que es increíble cómo se concentra la criminalidad y si le damos un poquito a la cabeza seguro que todos nos damos cuenta de por qué. A nivel nacional, la tasa de criminalidad convencional es de 41 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a España entre los países con cifras más bajas del mundo, pero por ejemplo en el Prat de Llobregat, que encabeza la lista, se pasa de esos 41 delitos a 224,72 por cada 1.000 habitantes, un número que quintuplica
la media nacional. Por eso estos malísimos datos en general para el conjunto del país y de las comunidades. En este contexto, la preocupación por la inmigración sigue creciendo en Cataluña. Claro, ya les decía yo que si dábamos un poquito a la cabeza, seguro que nos dábamos cuenta del porqué de estas cifras. Según encuestas, el 45% de los catalanes considera ya que la región ha alcanzado el límite de inmigrantes que puede admitir. Además, Cataluña es la comunidad con mayor número de presos extranjeros de España. Desde 2022, más del 50% de los reclusos en cárceles catalanas son de origen extranjero, en su mayoría magrebíes. Y estos datos nefastos explican el porqué de esa noticia que les contábamos ayer de que Esquerra Republicana quiere imponer la misma porquería para la Comunidad Valenciana, algo que ya ha conseguido con las regularizaciones que le ha impuesto al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bueno, y dentro del gobierno de coalición social comunista en España se ha desatado una especie de miniguerra. Esto ha pasado en otras ocasiones de Frente Popular. Recuerden ustedes ese mes de mayo de 1937 en que el Partido Comunista decidió purgar a los poumistas, que eran marxistas no de obediencia stalinista, y a los anarquistas, y se declaró una guerra civil dentro de la guerra civil. Como tenían poco retrocediendo en los campos de batalla, además empezaron a matarse entre ellos, cosa de la que dejaría constancia George Orwell en ese interesantísimo libro que se titula Homenaje a Cataluña. Bueno, ahora de momento no se están pegando tiros, pero aquí evidentemente la cosa se ha puesto muy seria, porque ya saben que el gobierno de Sánchez, puesto a robar todavía más a los ciudadanos, ha decidido que van a tener que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas los que perciben el salario mínimo interprofesional. Que sí, que lo van a subir 50 euros, pero que de pronto aquí hay millares y millares y más millares y todavía más millares de personas que van a tener que pagar ese impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Pues hombre, que en un momento determinado la discusión ha sido tremenda. Se da la circunstancia de que Yolanda Díaz ha dicho que esto no le gustaba, que se habían aprovechado para hacerlo, pero que ella estaba en contra. Por parte del Partido Socialista han dicho que está muy bien hecho, y María Jesús Montero, que es la que en última instancia pues se va a llevar toda esta historia, porque para eso tiene a los buscabonus, los ladrones denunciados por el Wall Street Journal y por el Financial Times, que efectivamente se van a dedicar a robar a esta pobre gente que hasta ahora no la robaban. No la robaban con el impuesto de la renta, con otros impuestos sí. Y claro, aquí María Jesús Montero, que tendría que haber salido a dar la cara, ha dicho que estaba malita y que hoy no podía pasarse por el Congreso y que no iba a hacer nada y que bueno, ya les robaremos a estos infelices y por el contrario, pues vosotros decid lo que queráis. Con lo cual la división dentro del gobierno ha quedado de manifiesto. ¿Va a dimitir Yolanda Díaz? Pero hombre, ¿qué dicen ustedes? Tendría que tener una decencia y una integridad que no se le suponen ni a tiros. Y además, ¿dónde iba a estar mejor que como ministra? ¿Va a disolver Pedro Sánchez? Pedro Sánchez va a agotar la legislatura todo lo que pueda y más. María Jesús Montero va a tener a sus buscabonus y el resto de la gente que diga lo que quiera. Y en fin, aquí Feijóo ha intentado aprovechar la ocasión, pero como Feijóo a fin de cuentas tiene un programa tan globalista y tan parecido al del Partido Socialista, que los miras y esto los miras a otros y los ves a unos y a otros, y como en La granja de los animales de George Orwell, pues unos animales son iguales a los otros, pues realmente la cosa no tiene más vuelta de hoja. Cuando Feijóo ha dicho hoy, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado, pues evidentemente, bueno, pues la señora Díaz habrá dicho, me da lo mismo lo que diga Gallego, y por supuesto a Pablo Iglesias se lo hubieran colado igual, porque ¿dónde le iban a querer más que como vicepresidente de gobierno encargado de la Agenda 2030? En fin, a fin de cuentas, pobre aquella gente que gana solo el salario medio interprofesional y que le van a caer encima los buscabonus de la agencia tributaria para sacarle hasta los higadillos. Banda de ladrones. Empezó diciendo el Financial Times, banda de ladrones ha confirmado el Wall Street Journal. El lío político del día, sin embargo, es la guerra entre los socios de gobierno por los impuestos a la subida del salario mínimo interprofesional
impulsada a principios de año por Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, que se ha evidenciado incluso este miércoles en el Congreso. El PSOE ya la dejó en evidencia ayer cuando está en plena comparecencia tras el Consejo de Ministros y con las cámaras en directo denunció que los socialistas no le habían informado sobre la decisión de Hacienda de aplicar por primera vez el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, a quienes perciben el salario mínimo interprofesional, una medida que va en contra del criterio de Sumar. El momento fue tan tenso que eclipsó por completo el anuncio del Gobierno sobre la subida de 50 euros en el salario mínimo. De estos 50 euros, 21 se los va a quedar el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Ejecutivo socialista niegan que no se hubiera tratado el asunto con Sumar y restan importancia al choque, pero lo cierto es que la ministra portavoz, que es además la más cercana del Gobierno a Pedro Sánchez, Pilar Alegría, desmintió a Yolanda Díaz en vivo. Le llegó a decir por lo bajo, pero con los micrófonos abiertos, eso no es así, cuando ella anunciaba al PSOE de ocultarle información. Fuentes de Sumar admiten que fue un bochorno y que el episodio fue surrealista en Moncloa, pero aseguran que el núcleo duro del partido no contempla romper la coalición. Tanto el PP como Sumar han presentado, de hecho, ya iniciativas parlamentarias para evitar que el SMI tribute, mientras que otros socios clave para el Ejecutivo, como los filoetarras de Bildu, han dejado ya claro también su rechazo a la medida. No compartimos que se haga tributar a quienes cobran el SMI, primero porque supone un recorte directo al incremento del salario mínimo, segundo porque no respeta los principios de progresividad, ya que estos deben aplicarse a las rentas más altas, no a las más bajas. Además, afectará especialmente a jóvenes y personas solteras, sectores que ya sufren gran precariedad, advertían fuentes de la formación proetarra. Desde Sumar también aclaran que las principales fuerzas dentro de su coalición, Izquierda Unida, Los Comunes y Más Madrid, no han pedido a Yolanda Díaz que reconsidere su relación con el PSOE. Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lograba esquivar el protagonismo en esta polémica del IRPF al SMI, un tema muy sensible en Andalucía porque hay muchos trabajadores con salarios bajos, y además ella se apuntaba el tanto de anunciar que el Gobierno va a impulsar medidas estratégicas en clave electoral. Ya saben que ella es ahora la número 1 del PSOE en Andalucía, como la aceleración del proceso para demoler el Hotel El Algarrobico en Almería, que está abandonado y sin terminar de construir, que además se encuentra en un enclave natural precioso que estropea. Antes había visitado un día antes la zona y después el Ejecutivo anunció ya la expropiación del terreno para proceder a su derribo, saltándose los pasos inicialmente acordados. O sea, la ministra conseguía un movimiento claramente electoralista, pero que le salía bien en ese martes tenso en el que el PSOE se estaba matando con Sumar, y ella, como principal responsable de grabar esa subida del SMI, pues pasaba de alguna manera de perfil. Y es que la estrategia del Partido Socialista de impulsar a Yolanda Díaz, que antes de las elecciones de 2023 era una necesidad y era muy evidente, ahora en cambio no existe, ha desaparecido. El proyecto de Díaz como alternativa a Podemos es visto como un fracaso por parte de Pedro Sánchez, según periodistas especializados en Moncloa. En el PSOE además hay posiciones divididas sobre cómo gestionar los partidos a su izquierda. Algunos creen que debería existir un solo partido en ese espacio, otros consideran que la rivalidad entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias e Irene Montero de Podemos les beneficia y la fomentan. Desde luego, Irene Montero se grababa un vídeo diciendo que con este impuesto que ya ha puesto el Gobierno al SMI no hace falta el PP. El declive de Sumar también es cierto que venía de antes. La dimisión de Íñigo Errejón por acusaciones de agresión sexual fue un golpe definitivo, pero los problemas con Podemos se remontan a la exclusión de Irene Montero. Podemos aceptó ir en coalición electoral con Díaz, pero no se incluyó en las listas a Montero ni Pablo Echenique, por lo que desde entonces ambas formaciones viven un enfrentamiento interno que no está beneficiando en nada a la vicepresidenta. En cuanto a la escenificación de ese ninguneo a Díaz y las tensiones con el PSOE, esta mañana se ha visto en el Congreso como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destacaba la crisis entre ambos partidos de gobierno. Le decía, con la poca mala idea que tiene este señor sin ningún carisma, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Por otro lado, la vicepresidenta primera, que ya se había apuntado ese tanto en Almería, no ha asistido a la sesión de control al Gobierno como estaba previsto inicialmente. Desde el partido justifican su ausencia por razones médicas, pero en esta crisis política, tras la confirmación de Hacienda de ese IRPF a los salarios más bajos, pues todo parece indicar que más bien se ha saltado el pleno a la torera. El orden del día incluía inicialmente 4 preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera,
pero a última hora se modificó el documento para eliminar las intervenciones porque dicen en Hacienda que se encuentra indispuesta. Nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Colombia, donde ha quedado suspendido el juicio contra Álvaro Uribe. Y ha quedado suspendido porque han recusado a la juez Sandra Heredia por supuesta falta de imparcialidad. Y en este sentido, el Tribunal Superior ha justificado la suspensión porque aquí hay que garantizar la imparcialidad y con esta señora la cosa no está en absoluto garantizada. Todo esto sucede, lo de Uribe es un episodio menor. A los uribistas, pues a lo mejor los lleva por la calle de la amargura, pero en términos generales poco o nada influye en la marcha de la política en Colombia. Todo esto sucede mientras el gabinete de Petro, como usted sabe, está lleno de dimisionarios. Es decir, ha dimitido la ministra de Medio Ambiente, quien llevaba el DAPRE, Cultura e incluso el director de la Policía Nacional. Como también saben, se lo hemos adelantado en otros casos, hay quien afirma que aquí lo que sucede es que esta gente está apresurándose a posicionarse de cara a las próximas elecciones presidenciales y por el contrario están los que dicen que de posicionarse nada, que aquí está haciendo Petro una limpia, a ver si consigue llegar hasta el final con cierta paciencia. En cualquiera de los casos es un gobierno descuajaringado, es un gobierno desencuadernado y la verdad es que vamos a ver cómo los últimos tiempos los va abordando Petro, que ya sabemos, eso sí, que su país es el que más dinero se llevó el año pasado de la USAID, ¿eh? Y eso que es de izquierdas, y eso que es de extrema izquierdas, y eso que es malo malón, y eso que es zurdo y eso que es rojo. El país que más dinero recibió de la USAID. ¿Por algo será? ¿Por algo será? La justicia de Colombia ha ordenado la suspensión inmediata del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe, que estaba acusado de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos. Esta medida provisional responde a la recusación presentada el día anterior contra la juez Sandra Heredia, a quien se le señalaba falta de imparcialidad. El Tribunal Superior de Bogotá ha justificado su decisión señalando que la suspensión del trámite es necesaria y urgente al estar en entredicho la imparcialidad de la funcionaria y la validez de la actuación futura. Por esta razón, el juicio permanece detenido hasta que se resuelva de fondo la recusación presentada por los abogados de Uribe. Los magistrados han recordado que, según el Código de Procedimiento Penal, desde el momento en que se propone la recusación hasta su decisión definitiva, el trámite debe detenerse. No obstante, han aclarado que esta suspensión no anticipa el fallo final, sino que solo quiere garantizar el debido proceso, según informaba la emisora W Radio, la emisora local. La decisión de la justicia colombiana llega un día después de que la defensa del expresidente recusara a la juez en el marco del juicio por los presuntos delitos que se le imputan. Es un caso que se remonta a 2012, cuando Uribe, presidente entre los años 2002 y 2010, denunció al senador Iván Cepeda alegando que este había visitado cárceles del país para obtener falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del movimiento paramilitar en Antioquia. Colombia, en paralelo, todavía atraviesa una crisis política en el gobierno del actual presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, desde luego vaya presidentes tienen. Iván Velásquez, ministro de Defensa, presentaba su renuncia este martes. Hasta ahora ya saben que han dimitido varios ministros, entre ellos Susana Muhammad, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Jorge Rojas, del Departamento Administrativo de la Presidencia, Juan David Correa, de Cultura, y el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, entre otros. A raíz de la información difundida en los medios de comunicación, informamos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, presentó su renuncia irrevocable. Hacía público en un comunicado el Ministerio de Defensa a última hora de este martes. Velázquez era una figura clave en la política de seguridad de Petro frente a la guerrilla y de hecho era hasta ahora el único ministro que había permanecido en su cargo desde el inicio del gobierno Petro en el año 2022. Y seguimos en el Ecuador, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que en fin ganó por un 0,2%, unos 20.000 votos, sobre González, ha empezado a decir que ha habido muchísimas irregularidades en la primera vuelta, que hubo gente a la que obligaron manu militari a votar a Luisa González, que es la candidata correísta.
y que realmente pues que él tendría que haber sido quien había ganado, pero que con esta situación no puede ser. Esto, a pesar de que la Policía Nacional asegura que las elecciones fueron totalmente normales y que fueron normales porque tuvo desplegados casi 60.000 efectivos por todo el territorio nacional, que, hombre, en el caso del Ecuador es un territorio más bien modesto. Con esto tengan ustedes en cuenta pues que las próximas elecciones van a ser muy ajustadas, la segunda vuelta, que a saber quién va a ganar y que gane quien gane, lo más seguro es que vamos a escuchar que ha habido fraude electoral y si no, al tiempo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha denunciado múltiples irregularidades durante el proceso de votación y el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. Literalmente afirmaba que se han detectado muchísimas irregularidades. En estos comicios, tanto él como la candidata correísta Luisa González lograban pasar a la segunda vuelta. Noboa señalaba que en varias provincias se detectaron inconsistencias en el recuento, las cuales se contradicen, según él, los resultados preliminares de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Según afirmó, la OEA le atribuía una mayor cantidad de votos en comparación con el escrutinio oficial. Durante una entrevista con Radio Centro, emisora del país, el mandatario también denunciaba que en algunas provincias los votantes fueron amenazados por grupos armados para favorecer a una candidata específica, en una clara referencia a González de ultraizquierda, quien ha vinculado con la delincuencia. Decía: "No, estoy orgulloso y profundamente agradecido con un pueblo que se pronunció con firmeza, que dijo no a la delincuencia, al narcoterrorismo y a la corrupción, y que en cambio apostó por la esperanza y por una nueva etapa con un gobierno que ha trabajado por ellos". Bueno, lo cierto es que todavía tiene que ganar en segunda vuelta y no está tan claro que eso vaya a suceder así. Ante la pregunta de los periodistas de si no reconoce los resultados oficiales de las elecciones debido a estas presuntas irregularidades, el mandatario evitaba dar una respuesta directa. En vez de eso, agradecía el respaldo ciudadano y manifestaba su intención de persuadir a los 2 millones de ecuatorianos que se abstuvieron de votar hace 4 días. Las elecciones del domingo dieron la victoria a Noboa, ya saben, por un estrechísimo margen, apenas un 0,2%, unos 20.000 votos, sobre la izquierdista González. Ambos, ya saben, se van a ver las caras nuevamente en la segunda vuelta programada para el próximo 13 de abril. Les cuento una curiosidad sobre las elecciones ecuatorianas, y es que más de 1.100 personas fueron sancionadas por infringir la ley seca durante la jornada electoral del 9 de febrero. Sí, esto existe en Ecuador. Según el boletín de la Policía Nacional de Ecuador, se registraron 1.138 sanciones, de las cuales 1.121 correspondieron a violaciones de la ley seca. Esto se llama así, es una medida que se aplica en Ecuador antes, durante y después de los comicios a escala nacional. Esta consiste en prohibir la venta, distribución y consumo de cualquier clase de bebidas alcohólicas. Esta ley seca se establece en el Código de la Democracia del país. El objetivo es mantener el orden social previo a los procesos electorales. La prohibición de venta y consumo de alcohol, en este caso, estaba vigente desde el viernes 7 de febrero hasta el mediodía del lunes 10 a la misma hora. Además, se produjo la detención de otras 35 personas por diversos delitos electorales, 15 por intento de voto fraudulento, otras 15 por suplantación de identidad y 5 por falsificación de documentos. También se sancionó a 8 ciudadanos por incumplir el silencio electoral con propaganda en días prohibidos, 7 por realizar proselitismo en jornadas restringidas y 5 por alterar el orden durante las votaciones. Pese a esto, la Policía Nacional destacaba que la jornada electoral transcurrió con total normalidad gracias al despliegue de más de 56.700 agentes en labores de prevención, investigación e inteligencia. Los operativos de control se mantuvieron activos durante todo el proceso para garantizar que se cumplieran las normas. No me digan que no es curioso lo de la ley seca, a ver si en España hay que implementar una ley seca y nos empieza a ir mejor votando. Bueno, y nos vamos a la información internacional, donde Zelensky ya no sabe qué hacer. Por un lado, está intentando provocar una guerra directa entre la OTAN y Rusia, porque es la única manera de salir de todo este enredo de buena manera, y al mismo tiempo ha aceptado la propuesta de Donald Trump, la que incluye, entre otras cosas, que las repúblicas del Donbass que han regresado mediante referéndum a la madre Rusia se quedan en Rusia.
Esto a Zelensky evidentemente no le puede gustar, significa su final en el poder. No sabemos si luego puede haber ajustes de cuentas, porque Zelensky ha perpetrado crímenes horribles en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad política, con una corrupción inmensa, enviando a centenares de miles de ucranianos al frente que han muerto en el frente. Hay quien habla de que el número de muertos puede rozar el 1.000.000 y evidentemente esta derrota no es en absoluto agradable. Por cierto, y como muestra seguramente de buena voluntad, Rusia ha puesto en libertad a Mark Eagle, que fue un profesor americano al que detuvieron en el 2021. Lo detuvieron supuestamente por tráfico de drogas. Esto es una cosa que no está determinada, pero lo cierto es que este buen hombre se ha pasado más de 3 años y pico en una prisión rusa, que no debe ser un plato de gusto, y finalmente pues lo han puesto en libertad para que vean en fin, que tienen realmente muy buena relación en cuanto a estas cosas. Con quien la cosa no va tan bien en el terreno de lo internacional es con el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco debe tener un disgusto tremendo porque han cerrado la USAID y todo lo que cobraba la Iglesia Católica y organizaciones católicas de la USAID, pues de momento está congelado y no se sabe si lo van a cobrar. Y era una cantidad de millones de dólares verdaderamente astronómica, cósmica, fabulosa. Bueno, pues va a ser que no. Y además, para terminarlo de arreglar, pues el Papa Francisco, que está en plan agenda globalista, ha criticado las deportaciones que ha empezado a llevar a cabo Donald Trump, y Donald Trump, que no tiene pelos en la lengua y que simpatía por la USAID tampoco tiene la más mínima, pues ha dicho que el Vaticano se está interfiriendo en asuntos políticos y le ha recordado que tienen un muro y que ese muro no se lo dejan pasar a nadie. Pues a uno le puede gustar o no Donald Trump, pero aquí ha dado en el blanco. El Vaticano se caracteriza por una hipocresía que verdaderamente es vomitiva. Y luego irá de fuerza moral y todo este tipo de cosas. Ya se ve en los países donde hay una población mayoritariamente católica cómo está la moral y sobre todo la corrupción. Pero en cualquiera de los casos se dedica a interferir en asuntos políticos, los que le interesan, en este caso la inmigración ilegal, y por supuesto no permite que nadie entre en el Vaticano. Hace apenas unas semanas subieron las penas para aquellos que entran ilegalmente en el Vaticano y el muro sigue en pie y es un muro impresionante. Y claro, es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y el Vaticano puede predicar y luego de dar trigo más bien que se lo den, aunque sea en forma de cheque en dólares de la USA. Es así, esa es la situación. Lo que está saliendo de la USAID no tiene desperdicio, verdaderamente no tiene desperdicio. Y lo que va a seguir saliendo de la labor de ese departamento de eficiencia gubernamental que capitanea Elon Musk en las próximas semanas y quizá meses es que verdaderamente es de impresión. Uno se imagina qué saldría en España si efectivamente existiera también un departamento de ese tipo. La cantidad de gente que en España iría a la calle y cuantísimos, no vamos a decir que fueran a la cárcel, pero que iban a ir a dar al banquillo del juez, eso es que no hay manera de discutirlo. Pero en fin, no lo sueñen ustedes. En España no hay ningún Elon Musk, no hay ningún Donald Trump y desde luego ese departamento, vamos, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular lo van a crear en su vida y Vox ni lo menciona. En página internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha optado por ceder ante Donald Trump antes de verse obligado a hacerlo. Se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense para alcanzar la paz con Rusia. Como parte de este posible acuerdo, Zelensky estaría dispuesto a intercambiar territorio con Vladimir Putin, perdiendo él algunas zonas. Paralelamente, Rusia ha mostrado un gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos al liberar a un profesor estadounidense. Zelensky, quien tiene previsto reunirse el próximo viernes en Múnich, en Alemania, con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, aseguraba en las últimas horas que está listo para negociaciones serias. En una entrevista con el medio británico The Guardian, Zelensky afirmaba: intercambiaremos un territorio por otro. Según sus declaraciones, estaría dispuesto a ceder la región rusa de Kursk a cambio de las zonas ucranianas
ocupadas por Moscú desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Desde que asumió el cargo, Trump ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania, utilizando la ayuda económica proporcionada bajo la administración de Joe Biden como una herramienta para presionar a Kiev a hacer concesiones territoriales. Ahora, tras la victoria de Trump, Zelensky ha mostrado ya apertura a ciertas concesiones a Moscú, pero insiste en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad para Ucrania y además enfatiza Zelensky que estas garantías no pueden depender únicamente de sus aliados europeos. Decía, de hecho, en la misma entrevista, las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales. Las declaraciones del ucraniano coinciden con ese nuevo gesto que les mencionábamos de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Según la Casa Blanca, ambos gobiernos acordaron este martes un intercambio de prisioneros. Mark Hofel, un profesor estadounidense de 63 años detenido en Rusia en 2021, llegó a Estados Unidos anoche. El propio Trump celebraba el acuerdo afirmando que hemos sido tratados muy bien por Rusia. De hecho, espero que esto sea el inicio de una relación que nos permita acabar con esta guerra. El presidente estadounidense recibía al profesor, describía el intercambio con Rusia como muy justo y razonable y anticipó que alguien más será liberado pronto, aunque sin proporcionar más detalles. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, calificaba el acuerdo como una muestra de buena fe de los rusos y una señal de que ambas partes avanzan en la dirección correcta para poner fin a la brutal y terrible guerra en Ucrania. Hasta el momento, el gobierno ruso no ha emitido comentarios sobre el intercambio. Los medios estatales se han limitado a citar la comunicación oficial de la Casa Blanca, lo que de alguna manera es también una confirmación. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, el entonces presidente Joe Biden redujo drásticamente los contactos bilaterales con Moscú. Sin embargo, en los últimos años se han producido algunas reuniones discretas entre altos funcionarios de inteligencia. El anuncio sobre esta liberación llegaba pocas horas después de que Trump confirmara que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viajará a Ucrania para reunirse con Zelensky próximamente. Mientras tanto, en una entrevista transmitida el lunes en Fox News, Trump también sugería que Ucrania podría ser rusa algún día. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo en Moscú, pero lógicamente generaron indignación en Kiev, que eso sí no se ha atrevido a decirle esta boca es mía en público. A lo largo de los años, Trump ha expresado su admiración por Vladimir Putin y ha respaldado al líder ruso en varias ocasiones. Más novedades protagonizadas por Donald Trump. Está muy molesto con el Papa Francisco, no es para menos, y no ha tenido reparos en hacerlo notar. El gobierno de Estados Unidos ha respondido a unas declaraciones de Jorge Mario Bergoglio sobre las deportaciones masivas de ilegales en Estados Unidos, las cuales, según el pontífice, lastiman la dignidad de muchos hombres. La reacción de la administración estadounidense no ha sido amistosa, ya les digo. El Papa instó a la Iglesia en Estados Unidos a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Decía, ante estas palabras ha salido a la palestra Tom Homan, responsable del control fronterizo, que rechazaba las críticas y le pedía al pontífice que se limite a asuntos eclesiásticos. Decía literalmente, cíñase a la Iglesia Católica, déjenos a nosotros el control de las fronteras. Era lo que contestaba Homan desde la Casa Blanca en una comparecencia ante medios que le preguntaron por el asunto. Además, le reprochaba a Bergoglio que cuestione las políticas migratorias de Estados Unidos mientras él mismo tiene un muro alrededor del Vaticano. Decía, es que desde luego no se puede ser más hipócrita que el Papa. En este caso, en una carta enviada recientemente a los obispos estadounidenses, se mostraba muy crítico con el plan de Trump. En ese inusual mensaje, no se suele hacer nunca una cosa así, subrayaba Bergoglio que el acto de deportar a personas que en muchos casos han abandonado su tierra por pobreza extrema, inseguridad, explotación, persecución o por el deterioro ambiental, que yo no sé qué pasión tiene el Papa con el mal llamado cambio climático, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras y los deja en una situación de especial vulnerabilidad e indefensión. Por eso hacía un llamamiento a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todas las personas de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y generan un sufrimiento innecesario a nuestros hermanos migrantes y refugiados, decía. Y ya última cosa, antes de dejar al presidente estadounidense esta mañana, el empresario Elon Musk ya ha recibido oficialmente el visto bueno para intervenir en la administración de Estados Unidos. Ya existe oficialmente una orden ejecutiva firmada el martes por el presidente. Esta medida otorga mayor autoridad al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, dirigido por el magnate y concebido justamente para este propósito, para reducir gasto a razón de 1.000 millones al día. Su misión principal es reducir de manera significativa la plantilla del sector público. La firma de la orden tuvo lugar en la Casa Blanca, contó con un invitado especial, ya que Elon Musk
el dueño de Tesla, SpaceX, Starlink o X, se llevó a su hijo de 4 años, que se llama algo así como XAE-HI. No sé cómo lo llamará él, la verdad, me resulta incomprensible. En brazos de su padre, que lucía una gorra negra con las siglas MAGA, Make America Great Again, el lema de campaña de Trump, la imagen del pequeño en el despacho Oval se ha vuelto viral en todo el mundo. La verdad que es monísimo y sobre todo porque se le veía muy divertido y muy inquieto mientras su padre estaba sonriente, y Donald Trump no sabemos, salía con gesto serio, desde luego. Bueno, y por si hubiera pocas desgracias que se ceban sobre Europa, Ursula von der Leyen ha decidido que el campo europeo va a tener una reducción de emisiones del 90% para el 2040, lo cual es verdaderamente fantástico. Y para el 2030, una reducción del consumo energético del 42,5%. Bueno, pues esto que es el Pacto Verde, y que había que llamarlo la soga verde o el tiro en la nuca verde, ya va a acabar totalmente con lo que es la agricultura europea. La agricultura europea, que siempre ha sido ejemplar, que realmente garantizaba que los europeos no pasaran hambre, que verdaderamente era algo fantástico. Bueno, desde ya en las décadas del mercado común europeo primero y de la Unión Europea después, indiscutible. Bueno, pues ya lo saben ustedes, esto se acabó, Europa va hacia el final de su soberanía alimenticia. Es algo terrible. Se lo debemos a la agenda globalista y a brujas, como es el caso de la señora von der Leyen, a la que por supuesto aplaude desde el Partido Socialista al Partido Popular. Aquí no nos vamos a engañar ni lo más mínimo. Esa es la tristísima realidad. A fin de cuentas, ya puede hacer lo que quiera, que en su día la echaron del Ministerio de Defensa por más que razonables sospechas de corrupción en Alemania, y siguen lo mismo, incluso pretendiendo que se perpetúe la guerra de Ucrania, a la que por supuesto sus hijos no van a combatir. No lo sueñen ustedes, eso es absolutamente imposible. En fin, es una vergüenza, pero esta señora es la que manda en Europa. Luego dirán que Europa es democrática, sí, y próspera. Y antes de despedirnos, les contamos que la infumable presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido endurecer las normativas climáticas de la Unión Europea tras la presión ejercida por el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, pese a la creciente oposición de varios Estados miembros. Esta medida responde a una promesa hecha el año pasado por von der Leyen al Partido Ecologista para asegurarse su reelección al frente de la Comisión. Su reelección, que por cierto apoyan los populares, porque Ursula von der Leyen es popular. No la vota nadie, no la vota un solo ciudadano europeo, solo los burócratas a los que les da sus caprichitos, mientras a nosotros nos arruina. Los Verdes, que tienen tan solo 53 eurodiputados de 720 que integran el Parlamento Europeo, han exigido ahora que se cumplan esos objetivos claros y obligatorios que los Estados miembros deben cumplir para 2040 por compromiso de von der Leyen con ellos. Aunque es el sexto grupo más grande del Parlamento, tan solo su influencia en la Comisión evidencia la falta de alineación de las instituciones europeas con el giro político hacia la derecha tras las últimas elecciones europeas del pasado mes de junio. La Ley Europea del Clima, que es un despropósito, integra los objetivos del Pacto Verde Europeo y establece que el continente debe alcanzar la neutralidad climática para 2050, con una reducción del 55% de emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990. O sea, el Pacto Verde es una cosa peor incluso que la Agenda 2030. Es todavía más dura, basándose en ella, pero todavía peor y más ruinosa. La Comisión Europea ahora propone un nuevo objetivo para ese año, es una reducción de al menos el 90% para 2040. De aprobarse, estos compromisos serían obligatorios para todos los Estados miembros. Además, la Unión pretende que el 42,5% del consumo energético provenga de fuentes renovables para 2030, al tiempo que impulsa la descarbonización industrial mediante el uso de energías llamadas limpias y la producción de baterías, bombas de calor y vehículos eléctricos, porque como todo el mundo sabe, producir baterías y vehículos eléctricos no contamina nada. No obstante, el Pacto Verde Europeo, pues lógicamente enfrenta cada vez más críticas por parte de varios estados que argumentan que ha generado mayores cargas fiscales y regulatorias para empresas y agricultores. También se le atribuye el encarecimiento de la energía en Europa y una menor competitividad de la Unión en el mercado global.
En respuesta, el grupo soberanista Patriotas por Europa ha instado a los partidos de derecha del Parlamento Europeo a unirse para desafiar el Pacto Verde, proponiendo acciones rápidas, masivas y concretas para proteger a empresas y consumidores de los efectos negativos de estas suicidas políticas climáticas. Veremos qué es lo que logra el tercer grupo mayoritario del Parlamento. Por cierto, que los europeos tenemos por una vez la opción de decirle a Bruselas lo contentos que estamos con sus ruinosas políticas verdes. Luego harán lo que quieran, por supuesto, pero hay abierto un referéndum de la Unión Europea sobre el coche eléctrico. Les cuento, el pasado 31 de enero dio inicio el foro de automoción convocado por Bruselas con el objetivo de recoger la opinión del sector y de los actores implicados en la situación, también de los ciudadanos en esa transición hacia el coche eléctrico. Este foro de discusión busca establecer un plan de acción que defina el futuro de la industria automotriz en Europa. Los fabricantes están preocupados por el declive de la industria europea del automóvil y han organizado unas jornadas en las que participan fabricantes, representantes y consumidores. Actualmente la mayoría de marcas europeas atraviesan un momento muy crítico debido al avance del coche eléctrico y la fuerte competencia de las marcas chinas. La brecha tecnológica en materia de electrificación y la diferencia de precios entre los fabricantes europeos y chinos han reducido el margen de maniobra de la industria local, que está prácticamente arruinada. Ante este panorama, el sector ha logrado captar la atención de von der Leyen por una vez que ha accedido a escuchar sus demandas. Como parte de su compromiso, se ha abierto una consulta pública que está disponible en la web de los organismos competentes de Bruselas, permitiendo la participación de los consumidores. Es un rollo, se lo digo así, pero pueden ustedes votar. Si ponen, por ejemplo, en X, votación Unión Europea coche eléctrico, les van a aparecer tweets de las propias instituciones en los que pueden acceder al link. Es una pesadez, como les digo, porque se tienen que dar de alta, etcétera, pero bueno, creo que merece la pena hacerlo. De momento, ni los fabricantes ni los agentes sociales plantean una marcha atrás en la transición hacia el coche eléctrico, algo que parece inviable, sobre todo porque se han invertido ya más de 250.000 millones de euros de cara a obligarnos a usar coches eléctricos. En este contexto, los objetivos fijados por Bruselas hace años pues se han vuelto inalcanzables, dejan a los fabricantes europeos en una situación crítica con inversiones millonarias sin rentabilizar y previsiones de venta poco alentadoras, pero claro, las inversiones, como digo, están ya hechas. Bruselas se ha comprometido a presentar un plan de acción con las conclusiones del foro, el cual se hará público el próximo 5 de marzo. Sin embargo, salvo sorpresas, y aquí viene el truquito, dado que la decisión final recae sobre la sectaria y negligente Teresa Rivera, firme defensora del coche eléctrico, no se esperan grandes cambios en la estrategia actual, pero bueno, por lo menos que un burócrata en Bruselas que cobra una pasta se aburra leyendo nuestros comentarios. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias por todo, César. Gracias a todos. Hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya sobre el horizonte se recorta esa silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, no sé qué lleva en la mano, parece como una especie de tanque, que en fin, se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el cotidiano niquelado a la economía mundial. Y después, como todos los miércoles, tendremos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud aquí en La Voz. Primero tendremos con nosotros a Elena Kaliníkova, que nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echará una mano será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.